Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther y estoy aquí para hacer la lectura de Libra. Si tenéis a Libra como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona, os animo a que escuchéis esta lectura que estará llena de consejos maravillosos de amor para todos vosotros. Y para aquellos que queráis una lectura privada conmigo o un ritual para hacer que esa persona que tanto amáis, sea vuestro ex, vuelva, yo puedo hacerlo, para que estéis unidos para siempre. Debéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, me contáis lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, aquí y ahora, sin tener que esperar. Y bien, Libra, voy a comenzar tu lectura. Como sabéis, amigos míos, voy a utilizar 4 barajas. Entre ellas, un tarot precioso que se llama Vagabond, con el que conecto muy bien. Y tengo también mi baraja para aquellos que ya me conocéis o los que habéis entrado al canal. Os doy las gracias de corazón por estar aquí y esta será la primera baraja que yo utilizaré. Tiene 120 cartas basada en el tarot y que nos va a dar todas las respuestas de amor que tú necesitas. También mi baraja de mensajes con 110 cartas con las palabras que hay dentro de su corazón. Dejaré estas aquí y lo primero que haré, Libra, es sacaros unas iniciales. Vamos, Libra. Libra. Y estas para vosotros, amigos míos. La A, la C, la G, la F, la J y la M. Decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o los de vuestra persona especial. Y ahora sí, Libra, voy a empezar tu lectura. Quiero recordaros que todas las que yo hago son atemporales, no importa cuando las escuchéis, porque aunque pasen 6 meses, un año, vuestros guías tienen mensajes que quieren que recibáis. Aunque yo la esté enfocando en esta semana de mayo, la próxima y los siguientes 3 meses. Y después también es importante que sepáis que no importa que estéis en una relación de pareja, queráis saber de vuestro ex, exmujer, exmarido, exnovio, vuestra alma os llama gemela, aquella persona con la que estáis chateando en la distancia y deseáis saber si va a haber una reunión o un reencuentro. O que estéis amando a alguien desde hace muchísimos años y necesitéis saber qué tipo de conexiones. Vamos a saberlo todo, Libra. Y lo primero que voy a hacer es, delante de vosotros, como si hicieras estas tiradas sin cortes, en directo, es invocar a mis guías espirituales, a mis ángeles y arcángeles, a Dios, para que me den para vosotros, Libra, luz, verdad y justicia. Y también la unión que tanto estáis deseando, porque se puede ser feliz aquí en la tierra unidos a la persona que más amamos. Bien, Libra. Y ahora sí, voy a preguntar qué le depara a Libra en el amor en esta semana de mayo, la siguiente y los próximos 3 meses para Libra. ¿Qué le depara a Libra en el amor en esta semana de mayo y los próximos 3 meses? Veremos cómo están estas energías, cómo se siente tu persona, tú. ¿Qué le depara a Libra en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses para Libra? ¿Qué le depara a Libra en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? ¿Qué le depara a Libra en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? Las cartas hablan por sí solas, amigos míos. Me encanta que lo hagan así. ¿Qué le depara a Libra en el amor, amigos míos? Siempre saltan cuando es el momento indicado. Veamos, expectante yo también. Primera carta, Libra. Mirad lo que tengo aquí. Cuando yo empiezo a tocar las cartas y a barajarlas, me han enseñado que cuando tardan algo en saltar es porque hay sentimientos muy escondidos. Y precisamente tengo aquí la primera carta, Enigmas, un paje de copas. Todos los signos de agua para ti, Libra, Cáncer, Piscis y Escorpio. Es una persona, como veis, esta chica que está tomando unas vacaciones en un hotel, que se tapa, que está ocultando lo que siente. Es lo que hace el paje de copas. Tiene mucho miedo a exponer
sus sentimientos frente a ti. Aquí hay secretos, misterio e intimidad, como todos los signos de agua. Las personas son tan profundas como el océano. Vas a descubrir muchas cosas que te sorprenderán. Envuélvete por la magia de lo desconocido. Y cuando hablo de magia es literal, porque este paje de copas tan hermoso que representa a un niño, a un adolescente, a una persona que aunque sea mayor puede ser muy jovial, aparecer que con una apariencia que sea más juvenil, que tiene un corazón muy puro y que cree que es posible amar de nuevo. Alguien que tú ya conocerás seguramente y que tiene en su copa de amor, que representa su corazón, un pequeño pececito en la carta original de Rider White y se está comunicando con él, que es tu subconsciente, Libra. Él, a través de mensajes que sean telepáticos, como los tiene este paje de copas, también la reina de copas y el caballero de copas, quiere decirte lo mucho que te quiere. Siempre está contigo. De hecho, también a través de tus sueños. Dime los sueños que estás teniendo ahora. Pueden ser sueños muy románticos, íntimos, que estáis en vuestro hogar, compartiendo momentos juntos. Eso es lo que quiere decirte. Y le da miedo. No es cobardía ni porque él tenga ego. Los pajes no lo tienen. Lo que ocurre es que no sabe lo que tú vas a responderle. Por eso se esconde y no habla frontalmente. Cabalísticamente hablamos que es una carta de separación por ello, porque teme no ser correspondido. Esto es lo que piensa tu persona, Libra. Te ama en secreto y te está viendo. Lo sabes, puedes intuir que está tras de ti. Pues bien, tengo aquí a los primeros signos. Decidme si tenéis a Cáncer, Piscis, Escorpio en vuestra carta. Puede ser vuestra ascendente, vuestra luna o vuestra persona lo sea. ¿Qué más hay para Libra? ¿Qué le depara a Libra en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? Es una persona muy amorosa, que piensa en una nueva oportunidad. Puede también que esté hablando para personas que tengáis hijos, niños, niñas y nietos, con este precioso paje. ¿Qué le depara a Libra en el amor en esta semana de mayo y los próximos 3 meses para Libra? ¿Qué le depara a Libra en este mes de mayo y los siguientes 3 meses? Libra, alguien que esconde su amor, que se comunica contigo a través de también muchas señales que pueden ser numéricas, símbolos, algún animal, algo extraño que haya coincidido en vuestra vida. Quizás un día os asomasteis a vuestra ventana, estabais en la terraza, en el jardín y visteis una simple mariposa, una abeja, algo que os diese un aviso sobre que esta persona se estaba acercando. ¿Qué le depara a Libra en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses para Libra? Mirad, amigos, ni siquiera me lo esperaba. Sí la carta, sino como ha girado. Está hablando de este hermoso paje de copas, sentimientos escondidos, que tiene habilidades psíquicas que vosotros también las podéis tener, porque para recibir mensajes y para tener sueños premonitorios, los dos, tanto él como tú, debéis tener estos poderes, dones, que todos los tenemos. Hemos de desarrollarlos y confiar en nuestra intuición. Y aquí hay un cuaderno de alguien que está soñando contigo. Quiero, Libra, que tengas esta libreta para ti también y que cada mañana cuando te despiertes los apuntes. ¿Qué sentiste cuando estaba él en tu sueño? ¿Qué emociones tenías? ¿Qué estabais haciendo juntos? Es importante porque a través de ellos, que son la 4ª dimensión, podemos enlazar todas las épocas, tiempos que hay y universos y mundos paralelos, pasado, presente y futuro, confluyen en nuestros sueños. Podemos saber lo que va a ocurrir. Terapia, 5ª dimensión, ley de asunción. Quiero que también afirméis lo que ya sois y tenéis. Escribe en un cuaderno todos esos sueños que tengas con tu alma o llama gemela.
te ayudará a descifrar los mensajes que te envía y a comprender la conexión. Estoy hablando para almas llamas gemelas. Estáis muy conectados. Escribe tus sueños. Maravilloso. Libra. ¿Qué le depara a Libra en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? Hay una persona que en secreto, como te he dicho, te ama. Y ya es tanto su amor que te lo está diciendo a través de los sueños. ¿No lo crees? Son reales. ¿Qué le depara a Libra en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? ¿Qué le depara a Libra en el amor en esta semana de mayo y en los próximos, míos, veamos, conflictos? Tengo aquí un 10 de pentáculos. Aquí estoy hablando de Virgo, un signo de tierra. Una carta donde hay mucha abundancia material. No siento que a vosotros os haga falta algo o que a vuestra persona, no. Es todo lo contrario. Tu persona tiene abundancia material, porque aquí hay muchos pentáculos que están representando la materia, los bienes, las casas, dinero. Sin embargo, hay personas alrededor que pueden ser más bien familiares, padres, hermanos, pueden ser los vuestros o los de esta persona que no deseen vuestra unión. Este es el 10 de pentáculos y está en la sefirá de Malchut, en la tierra, junto con el rey de pentáculos, la templanza y la rueda de la fortuna. Quiero que, si es alguna persona que está alrededor con la que no tenéis comunicación, que no acepta vuestra relación, habléis con ella, porque no se trata de una energía que os intente arrasar y que no lo comprenda. No, puede hacerlo porque estoy hablando de personas que sois familiares, o puede ser un amigo muy cercano, pero prácticamente de tu familia, Libra. Hablad con ellos y solventad este conflicto, porque se puede arreglar. La familia debe de permanecer unida. Puede haber mucho estrés por parte de los dos y que ahora mismo, como la carta me refleja, en la original sale una persona mayor, niños, salen 2 perros y hay una pareja que prácticamente se está despidiendo. Aquí hay poca comunicación por el momento, lo que yo veo entre vosotros dos. Puede que estéis distanciados y ni siquiera os estéis hablando por el WhatsApp ni redes sociales y os veáis muy poco. Esto es lo que significa, amigos míos. Y aquí tengo a Virgo. Virgo. Si pensabais en éxitos profesionales, materiales con el 10 de pentáculos, los tendréis. Pero quiero que derribéis esta muralla que hay, porque se puede tener la abundancia material y también ser feliz, no solo con vuestra persona, sino con todos los que estén alrededor. Vuestra familia, hijos, primos, hermanos también son importantes. Quiero que haya equilibrio entre su familia y la tuya. ¿Qué le depara a Libra en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses para Libra? ¿Qué le depara a Libra en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? Alguien que puede estar también luchando, oponiéndose a figuras paternas o maternas. ¿Qué le depara a Libra en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses para Libra? Huida. Tengo aquí un 8 de copas. Me está hablando de Piscis. Una persona que se fue a cumplir metas profesionales. Tengo aquí un 10 de pentáculos. Cuando alguien se va con este 8 de copas, cuando están llenas de amor y se va con fuerza porque tiene una capa roja a mitad de la noche, está la luna aquí también presente, por lo tanto esta persona tiene mucho deseo sensual por ti, no significa que tú no le pudieses dar todo el amor que él necesitaba, sino que él debía de cumplir objetivos mayores y siento que son más monetarios y ya es hora de volver, porque tras el 8 de copas viene el 9, toda la alegría, la abundancia, el amor, la felicidad de lo material también, compartir una casa, viajes, un estilo de vida que quiere que sea para ti. Esto es lo que siente. Ahora está en su propio viaje personal con ese 8 de copas. Y también es un regreso al subconsciente.
Con la luna aquí de fondo y la noche, él tiene que reparar errores de su pasado. Tiene que reencontrarse y siento con familiares, pueden ser sus hijos, muy allegados con los que debas sanar. Esta persona también ha tenido sufrimiento. Siento que puede haberse separado, divorciado y tiene que corregir también sus errores. Una vez que lo haga, volverá contigo, a su hogar, como yo lo siento, como en vidas pasadas. Voy a poner aquí Piscis. ¿Qué le depara a Libra en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses para Libra? ¿Qué le depara a Libra en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? Va a haber un retorno al hogar contigo. Se está comunicando a través de su subconsciente, de los sueños. Hay mucha intensidad sensual, como os estoy diciendo también, muchas fantasías que él está sintiendo románticamente y también con un fuerte deseo de hacer el amor. ¿Qué le depara a Libra en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses para Libra? ¿Qué le depara a Libra en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? ¿Qué le depara a Libra en el amor en esta... Amigos, veamos. Bien. Yo a veces tengo que parar porque desde incluso antes de que la primera carta saltase, sentía que la conexión era muy especial. Yo tengo 120 cartas aquí. Muchas veces, amigos míos, incluso en las tiradas privadas, con una carta me basta para saber todo. Tenía aquí la luna, que me habla de vuestra energía femenina. Aunque seáis hombres, también la tenéis. Podéis ser divina femenina o divino masculino, independientemente de género u orientación. Sabía que esta persona está fantaseando, sí, que os ama, como el paje de copas, que tiene miedo de acercarse por si acaso le rechazáis. Sabía que tenía que regresar al hogar, yo os he dicho, no a su hogar, el que está viviendo ahora o con su familia actual, no, su hogar sois vosotros. Yo estaba hablando de las vidas pasadas, del pacto que hicisteis como alma o llama gemela de estar con esta persona en esta tierra y de volver a reencontraros una y otra vez. Lo haréis aquí y en las siguientes vidas que tengáis. Y aquí, llamas gemelas. Esta es una carta que intenté plasmar como pude con esta fotografía real de esta nebulosa expandiéndose en el espacio, como es una energía de un alma, porque sois una, que al llegar a esta tierra os dividisteis en 2 cuerpos y os estáis buscando, os necesitáis. Es una conexión que jamás se podrá romper. ¿Hay alguien Libra? Si me estás escuchando o tu persona lo es, tienes a tu llama gemela aquí. Esta unión armoniosa, divina y eterna de amor incondicional, más allá del físico, del estatus, de lo que me está diciendo este 10 de pentáculos, de lo que tengáis materialmente, de quiénes seáis, de lo que hagáis o de lo que hayáis atravesado. Esta persona y tú os amáis para la eternidad, porque cuando hicisteis aquel pacto en este universo, contigo, con tu alma, esto no importaba el mundo material, lo que tengamos aquí, no nos vamos a llevar nada. Él te quiere tal y como tú eres. Y te busca. Te busca en las noches, cuando duerme, cuando piensa en ti, cuando se va a trabajar, cuando ve alguna señal que le parece insólita, cuando está conduciendo, cuando anda, puede hacer algún tipo de deporte. Yo siento, a través de mi intuición, tengo mensajes. Siento que esta persona también es aventurera, le gusta salir, viajar, ha conocido a mucha gente y sin embargo tú eres la única para él.
Aquí hay una huella álmica, vidas pasadas como en un 6 de copas. Estáis conectados y buscando vuestra unión. Ve hacia adelante para encontrarte con él. Y no tengáis miedo. Es hora de que, si vosotros sentís que sois una llama gemela, que no tengáis más dudas. Que reconozcáis como alma quiénes sois en esta tierra y que avancéis en vuestro crecimiento. Recordad que a medida que vosotros lo hagáis, esta persona también. Os reflejaréis como en un espejo. Cada vez que os miréis, pensaréis, ¿quién soy yo? ¿Por qué a veces estoy cansada o cansado de mí? Porque vuestra alma os pide a gritos una reunión física con vuestro gemelo. Es lo que os sucede. Mientras quiero que os detengáis, respiréis profundamente y soltéis todo aquello que os hace sufrir. Estaréis siempre unidos para la eternidad. Esta persona te ayuda a ti a ser mejor. Por eso se conecta a través de tus sueños y tú recibes esos mensajes telepáticos que te puede decir te quiero, cariño, te echo de menos, eres mi vida. Siento si me fui con este 8 de copas. Lamento que quizá mi familia o alguien no acepte nuestra relación o que tenga adversidades. Se superarán. Porque estáis destinados a estar juntos. Nada lo puede cambiar. Libra. Una tirada intensa. Yo ya podía sentir esto. Y una carta más para vosotros porque es una persona que va a regresar a su hogar, a vuestro hogar. Tendrá que ir a contracorriente. Alejar personas. Sí, amigos míos. No estoy diciendo que tenga que competir con ellas ni sacrificarlas, pero sí que entiendan la conexión, la relación tan especial que tiene contigo. Y cuesta, este camino tiene dificultades, no voy a decir que no, pero el mayor triunfo es llegar como el arcano del mundo y ascender como alma, no como cuerpo material. De eso nos habla el tarot y por eso estamos en esta tierra. Y una carta más para Libra, que le depara a Libra en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses para Libra. ¿Qué le depara a Libra en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses para Libra? ¿Qué le depara a Libra en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? ¿Qué más? Aunque yo ya conozco toda esta historia y vosotros también, si lo estáis sintiendo y estáis aquí. ¿Qué le depara a Libra en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? ¿Qué le depara a Libra? Mientras que haréis como esta chica que está conduciendo libremente. Búsqueda. Te estoy buscando y mirando a través de las redes sociales. Eres todo para mí. Amigos, compañeros de trabajo, te observas secretamente. Tienen mucho interés en tu vida y todo lo que tú quieras hacer. Sabe de tu trabajo si estás desempeñando alguna ocupación, si haces algo en particular, si tienes niños. Te está viendo. Y también preguntando a personas que estén alrededor, que hayan trabajado, que estén contigo. Mira, él te lanza su mano. Es mucho más que un paje de espadas. No simplemente está espiando, sino quiere saber cómo te encuentras, si estás bien, qué has sido de tu vida y quiere ayudarte en todo lo que necesites. Puedes alcanzar el cielo juntos, subiendo esta escalera y yendo hasta el último piso. Dones, quiero que, como esta chica, hagáis todo aquello que más os apasione. Desplegad vuestras habilidades. Karma, la carta de la justicia. Libra, número 11. Esta persona va a regresar. Hubo un tiempo en el que posiblemente te rechazó, como veis aquí, ghosting, hubo falta de empatía. Su corazón todavía tiene culpa y debe explicarte qué es lo que ha ocurrido y tú le recibirás. Tiene muchas fantasías también contigo y esta persona, como veis aquí, esta foto que yo puse, quería representar muy bien cuando una persona está completamente perdida. El 7 de copas, estoy hablando de Escorpio, es una carta muy positiva para vuestra creatividad. Si os gusta la música, el arte, la literatura, hacedlo. Entonces es positiva. Pero cuando hay muchas copas,
La cabeza puede estar perdida en un desierto. Y es como tu persona se siente sin ti, perdido. Así. Y esta carta, amigos, ¿veis a esta chica que está aquí? ¿Qué está haciendo? Disfrutando de la vida. Diversión, instintos, independencia. Mientras que tu gemelo está haciendo sus planes, es un buen momento para que tú disfrutes de la libertad y tengas nuevas experiencias. Os lo he dicho antes, ser un alma o llama gemela, estar esperando no significa que estemos sufriendo. Ahora no. Ahora sabéis quiénes sois y vais a disfrutar de vuestro momento, de conseguir aquellas metas que deseáis. Puede que no todos estéis trabajando y eso no importa. Tendremos objetivos hasta el último día de nuestras vidas como cuerpo material. Por ejemplo, ayudando a otros y al mundo, a la naturaleza, a los animales, a que todo esté mejor. Podemos hacerlo. Quizá una persona no pueda cambiar el mundo, amigos míos, pero ¿y si fuéramos millones y millones? Eso es lo que quiero que hagáis, que disfrutéis y seáis felices, mientras que vuestra alma llama gemela regresa al hogar. Y ahora voy a sacar mi baraja de mensajes para saber qué más tiene que decirnos esta persona para ti. Libra. ¿Qué mensajes tiene esta persona para Libra? Voy a dejar esta carta de búsqueda también aquí. ¿Qué mensajes tiene esta persona para Libra? Mensajes de amor, palabra por palabra. Amor en espejo, 11-11. Y tu persona está viendo también números. Os he dicho que se preocupaba por vosotras, que quiere cuidaros. Amor en espejo, 2 de copas, Cáncer. Con un vínculo matrimonial. No quiere estar solo en pareja, sino que seas su esposa o su esposo. ¿Qué mensajes tiene esta persona para Libra? ¿Qué mensajes tiene esta persona para Libra? Amigos míos, aquí tengo chakra del corazón bloqueado. Tiene miedo de sentir, paje de copas. Por eso bloquea con su corazón como si fuera un 4 de copas. Lo bloquea porque tiene miedo de experimentar estas emociones, o que sea rechazado o de sufrir. ¿Qué mensajes tiene esta persona para Libra? ¿Qué mensajes tiene esta persona para Libra? Voy a sacar 2 cartas más, amigos míos. ¿Qué mensajes tiene? Amigos, lo que ha pasado aquí, voy a dejar, es que han saltado, voy a dejar las que están boca arriba. Así. Porque estoy sintiendo unas energías muy grandes ahora mismo. Base de la baraja, oportunidad. Como en el juicio final, quiere volver a levantarse y renacer contigo. Y si pudiésemos empezar otra vez, me gustaría que vinieses a vivir conmigo. Y aquí tengo hogar. Es una persona que ahora mismo está resolviendo sus conflictos, pero que quiere estar contigo. Música. No dejo de escuchar esa canción que nos gustaba tanto. Es como si el universo me estuviera mandando un mensaje. ¿Habéis escuchado alguna canción que recuerda a esta persona? ¿Le habéis enviado algo durante el tiempo que os conocéis? Esta persona piensa en ti y se está comunicando telepáticamente enviándote canciones, estribillos, algo que a ti te gustaba. Está recordándote siempre. Promesas, perdóname por no cumplir lo que te prometí. Aunque no estemos casados, tú serás siempre mi gran amor. 2 de pentáculos, Capricornio. Te prometió algo y sabe que tiene que volver. Bien. Amor en espejo, 11-11. ¿Quiénes veis esta secuencia numérica? Llamas gemelas. Eres la persona a la que quiero amar y cuidar toda mi vida. Veo estos números todo el tiempo en mi reloj, mi móvil, las matrículas de coche. Y puedo asegurar, amigos míos, que esta persona está teniendo sueños contigo, cada noche prácticamente. Son tan recurrentes que piensa, ¿qué es lo que me está sucediendo? ¿Por qué sueño tanto con ella o con él? No puede dejar de pensar en vosotros durante todo el día. Y durante la noche estáis en su pensamiento y en sus sueños. Esta cifra significa que habrá un nuevo comienzo, que también debéis alcanzar vuestros objetivos, porque el número 1 nos habla de nuestra individualidad, representando la casa astrológica número 1 con Aries.
Va a haber estabilidad porque son 4 unos. Y como en el 4 de bastos también mucha celebración. Esta vinculación que ya es espiritual y eterna se hará también física. Confiad en vuestros guías espirituales, en el camino que estáis recorriendo con el 11-11 y en todas aquellas metas que os habéis propuesto, porque os empujan a hacerlo. Os están diciendo vuestros guías, está todo bien, seguid hacia adelante. Tengo aquí cartas que me están hablando de cómo se siente. También necesito espacio para aclarar mis dudas. Tengo miedo de sentir. Dudas. Todavía tengo posibilidades contigo. Me muero por confesarte mi amor. Son muy parecidas al paje de copas. Tiempo. Estoy tratando de saber quién soy porque no me reconozco. No me juzgues. Voy a dejarlas aquí. Hogar. Y el arcano del mundo, que ya he hablado con él de esta carta a lo largo de esta tirada. Hogar, el Papa, Tauro, igual que amor en espejo, os he dicho del reflejo de lo que significa tu llama, alma gemela. ¿Querrías vivir conmigo? Yo estoy deseando que seas mi mujer o mi marido. Quiere un compromiso matrimonial por contrato. No simplemente estar contigo, una relación que pueda ser de convivencia. No, lo quiere sagrado y firmado aquí en esta tierra. Mirad, amigos míos, todo lo que tiene que deciros esta persona aquí, Tauro. El mundo. Quienes estáis en una relación a distancia, a pesar de que vivamos en países diferentes, podemos superar esta distancia y reunirnos para comenzar nuestra vida juntos. Hacía mucho que no saltaba esta carta. ¿Por qué nuestro canal se llama así? The World Tarot. Porque es el arcano 21, la meta final, la consecución, la ascensión espiritual de nuestra alma, estar en equilibrio y ascendiendo hasta el cielo. Como un ánima mundi, Sofía, que ha aprendido a lo largo de 20 etapas más quién es. Ahora se reconoce y está con toda su sabiduría, poder y sin nada, con simplemente una túnica púrpura que me está anunciando éxitos para vosotros, que ya es el momento, que estáis preparados con el mundo. Amigos míos, Capricornio, la materialización. Saturno, el Padre está aquí. Y ahora sí, voy a sacar una carta del tarot. ¿Qué más nos tiene que decir sobre tu persona o lo que te depara más, Libra? Aunque ya es apasionante. 2 de copas. Amigos míos, esto que está pasando con Libra, me está dejando, es que literalmente, os lo digo así, sin palabras. Base de la baraja, los enamorados, el arcángel San Rafael, que es el arcángel del aire, está aquí para bendecir vuestra unión. Mirad, es que la carta, ¿lo veis? Una pareja y la que ha saltado es el 2 de copas, Cáncer. Una pareja que se une en matrimonio. Es absolutamente maravilloso. 2 personas como vosotros que os amasteis anteriormente, puede ser de tu pasado, y yo me refiero a vidas pasadas también, como tu alma llama gemela, y que te ama en esta vida. Mira cómo está esta chica, coronada con plantas, con flores. Vais a tener éxito. Él está aquí. Tú te apoyas sobre su pecho. Te ama. Aquí estoy hablando de Géminis. Mirad qué ángel tan maravilloso. Este número 6. Vendrá haciendo sacrificios, dejando en su vida lo que le está impidiendo avanzar, y vosotras también lo haréis, porque será para vuestro bien. Si hay algo que dejar ahora mismo y a lo que debáis renunciar para estar con esta persona, lo haréis. Y aquí estaréis juntos, en unión, como un matrimonio. 2 cartas que me hablan también de Géminis, planeta Mercurio, comunicación rápida. Alguien que en cuanto tenga sus asuntos zanjados, vendrá a pedirte la mano. Va a hacerlo muy directamente. Y aquí está él, con su copa de amor para ti. Quiere compartir su vida contigo. Mira, está casi tocando las montañas que en el tarot representan la verdad y el subconsciente, como si estuvieses en otro planeta. Te estás sintiendo llamando, aunque sea en la distancia, amigos míos. Géminis y Cáncer. El sol está brillando para vosotros, con la carta de los enamorados, que está en la Sefirá de Tiferet, que representa la belleza, donde está el sol y donde todos los caminos cabalísticos
de los sefirot se cruzan. Será radiante, esplendoroso y brillante vuestro encuentro. Y ahora voy a sacar una carta más de esta baraja que le depara a Libra en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses. Puede que esta persona ya haya sido tu pareja, exmarido, hayáis tenido ya una relación muy especial. O si es por internet, porque yo aquí también tengo la carta del mundo que me está anunciando viajes, reconciliaciones, conseguir todos vuestros propósitos, no solo amorosos, sino también económicos, materiales con Capricornio. Siento que hay esta relación desde hace mucho tiempo. Años incluso para algunos. Los enamorados. Maravillosa. Aquí el arcángel San Rafael, que se encarga de la curación, de sanarnos. Pedidle lo que necesitéis. Va a ser vuestro guía, Libra. Y aquí también está el caduceo con una vara de olivo que representa el comercio y las 2 serpientes, hablándome de la sabiduría. Bien, y otra carta más para Libra. ¿Qué le depara a Libra en el amor? En esta semana de mayo y en los próximos 3 meses. ¿Qué le depara a Libra? Y voy a sacar una carta, amigos míos, porque normalmente tarda mucho esta baraja en saltar alguna carta. Máscara. Mi bella familia. Aquí hay alguien que está a vuestro alrededor y no siento que es tu persona. Libra. Como podéis ver, esto ocurre también en las lecturas privadas. Ahora estoy haciéndolo como si estuviera hablando con vosotros aquí, haciendo un live. Esto no suele suceder. Tengo en la base de la baraja llamas gemelas. Todo se aclara a una persona que es misteriosa, que puede tener el signo de Escorpio y que está preparado para lanzar su amor. Mirad cómo tiene aquí sus tenazas, lleno de corazoncitos. Y hasta aquí tiene su corazón. Una persona que es pasional, muy misterioso y que está relacionado con la casa 8 de astrología. Aquí hay una sensualidad exacerbada. Os encanta esta persona, sí, la amáis, pero también hay una química que os arrastra hacia ella, a su cuerpo, a estar haciendo el amor, amigos míos. Ya sabemos todo lo que representa Escorpio. Escorpio. Esta máscara yo la siento como que hay personas alrededor que no os están ofreciendo la verdad, como si fuera un 5 de espadas, alguien, o un 7 de espadas, alguien burlón que debéis de apartar. Mi bella familia. Mirad, amigos míos, cómo te ve esta persona, como si fueras de su familia desde hace muchísimo tiempo y cómo quiere estar contigo hasta el final de sus días. Así te ve esta persona. Lucidez, todo se aclara, todas aquellas cosas que ocurrieron y que puede que tu persona le hablasen, hubiese un malentendido, tú le vas a poder decir lo que pasó y hablar con él frente a frente y él también contigo. Magnífica carta y como ya veis, amigos míos, esta tirada es que es espectacular. Llamas gemelas, mirad, y estoy con 4 barajas, cientos de cartas. Mirad, un alma enorme en el universo que al llegar a la Tierra se dividió en dos cuerpos materiales y estáis aquí. Ya sabéis quién es. Yo os puedo decir con las cartas, las tengo aquí delante, pero vosotros en vuestro interior, en vuestro corazón, en vuestra mente, sabéis quiénes sois, qué representa esta persona para vosotros. Seguid hacia adelante en este camino, conseguiréis la unión física que tanto estáis deseando, cumplid vuestros propósitos y como dice aquí, mi otro yo, mi pasión, una persona que, como tú, tiene mucho fuego en su interior y quiere compartirlo contigo. Mirad aquí, como llamas también en el universo, lleno de estrellas que os están acompañando. Pues bien, Libra, esta tirada es hermosísima, me ha encantado, me ha emocionado, ya lo sabéis. Espero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados, qué os gustaría que pasase, imaginadlo, asumidlo, pensad que ya lo tenéis, que podéis estar en unión y sobrepasar todo lo que creáis que es tan difícil, no lo es. Podemos llegar a la cima de las montañas.
Pues os agradezco de todo corazón que estéis aquí con vuestra hermosa compañía, que me dejéis comentarios, likes, vuestras suscripciones, que ayudéis a otras personas cuando escribís. Me encanta responderos cuando puedo y os envío desde aquí todo mi agradecimiento, mi corazón. Os quiero mucho, os mando abrazos, besos, que paséis un feliz fin de semana y también la semana siguiente. Que seáis muy felices y sonriáis. Gracias, Libra, gracias de corazón y nos vemos en la siguiente lectura.